Qué gozo es, hermanos, siempre venir a esta tribuna santa y compartir el Evangelio con todos vosotros, los amigos y los hermanos que encontréis en mi iglesia. Hoy hablaremos del libro de Hechos, que es un libro que nos desafía a la vez que nos inspira como cristianos. Empieza el libro de Hechos con las luchas de la iglesia en Jerusalén y termina con Pablo en una cárcel en Roma. Sin embargo, nos cuenta cómo a través de las dificultades, a través de las persecuciones, incluso de la muerte de los primeros cristianos, el Espíritu Santo guía a los apóstoles a proclamar el Evangelio. Y esto a nosotros nos debería ser de reflexión. Dentro de pocos días empezaremos la evangelización en la playa, que hace algunos años nuestro pastor Patricio nos anima a asistir y apoyar a nuestra iglesia. La evangelización cristiana no es nada más que la difusión del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Deberíamos, como se ha dicho esta mañana en las oraciones, orar cada día porque el Espíritu de Dios nos haga hablar de nuestro Señor. Evangelizando, porque es necesario hablar del Evangelio para salvación y hablar de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio sobre el amor, sobre el perdón, la redención. Y es necesario e importante transmitir fielmente la buena nueva de la gracia de Dios para alcanzar la vida eterna. Hay en esta zona, en el Arenal de Llucmajor, según el último censo, 16.709 habitantes. Y una gran mayoría de estas personas no atesoran a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. No lo hacen y no lo harán si nadie le habla del Evangelio. Y no lo hacen como nosotros los creyentes hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y lo hemos guardado en nuestro corazón. La mayoría de esta gente que no atesora a Jesucristo están bajo la ira de Dios y serán condenados. No un día ni dos, serán condenados eternamente. Y ni tan siquiera se paran a pensar que si no reciben a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor Salvador de sus vidas, están abocados a la perdición eterna. La palabra de Dios lo dice claramente. En el Evangelio de Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y un poco más adelante, en este mismo Evangelio, dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos estos que no creen, todos los cientos de miles de incrédulos que hay en esta zona, ya no solo en esta zona, sino en Mallorca, necesitan tener una nueva vida y necesitan nacer de nuevo por la palabra de Dios. Como la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y permanente. Nosotros somos los encargados de proclamar estas verdades. La palabra de Dios permanece en el creyente, cumple su voluntad y guarda sus enseñanzas para siempre.
En Primera de Pedro, la Biblia nos dice que la palabra de Dios, los creyentes somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que equivale a decir que todos, y lo vuelvo a repetir, debemos ser alimentados por el Evangelio, ya sea leyendo la Biblia en casa, ya sea viniendo a una iglesia, ya sea escuchando un podcast con una predicación. Allí donde quiera que esté la palabra de Dios, allí deberemos escucharla o proclamarla también. Allí donde cualquier persona pueda crecer espiritualmente y aumentar su pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas. Nosotros como congregación debemos y tenemos la obligación de apoyar a la Iglesia en todos sus actos, en todo lo que organice la Iglesia. Debemos sentirnos de verdad como Iglesia, como lo que es. Hemos leído en el día de Pentecostés que relata este libro de Hechos y de la cual se va a basar la predicación de hoy. En aquel tiempo, el día de Pentecostés, todos los discípulos y los apóstoles de nuestro Señor eran unánimes en Cristo. Literalmente en Hechos, capítulo y versículo 1, nos dice el texto que estaban unánimes juntos. Nosotros, como Iglesia de la Renada, también debemos tener una sola alma en Cristo, inspirados por el Espíritu Santo. Si bien es cierto que hay muchas iglesias buenas en todo el mundo, que alaban y exaltan a Cristo, predican el Evangelio de la sana doctrina que nuestro Señor Jesucristo proclamó. Afortunadamente no estamos solos en esta tarea, aunque cada vez seamos menos los que permanecemos firmes en la fe. Pero nosotros no somos los responsables de lo que prediquen las demás iglesias. Nosotros somos responsables de nuestra fidelidad a Cristo y a lo que Él nos mandó, que es propagar el Evangelio. Tú y yo un día estaremos delante de Dios, explicando cómo ha sido nuestra labor aquí en la tierra. Y nos preguntarán si hemos apoyado el Evangelio, si hemos tratado de difundir la pasión por Cristo entre los incrédulos de nuestro entorno, o si le hemos ofrecido un sitio donde puedan escuchar la palabra de Dios, que puedan saber más de nuestro Señor. Pensad en un instante que estamos hablando de seres humanos que pasarán la eternidad en el cielo o en el infierno. Cientos de miles de ellos. Y a estos les deberíamos insistir que se hagan la pregunta que a dónde podrían acudir en busca de ayuda para no perecer para toda la eternidad. Con este mensaje que voy a transmitiros esta mañana, yo quisiera daros un ejemplo de por qué nosotros acudimos aquí, de dónde acudimos a oír la palabra de Dios. Por eso os ruego que me acompañéis a la lectura en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, un poquito más adelante de la primera lectura. Hechos de los Apóstoles 2, leeremos los versículos del 36 al 42. Es Pedro quien habla.
en este instante diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Vamos a entregar la predicación en manos del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar juntos en comunión leyendo y escuchando tu palabra. Te rogamos siempre el momento apropiado para la oración que necesitemos hoy. Sé nuestro apoyo en el combate espiritual en el que luchamos cada día. Seamos perseverantes en la fe, la oración y para tu servicio en paz y unidad. Conocerte verdaderamente es vida eterna. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este culto. Danos sabiduría para entender la predicación de hoy, para que conozcamos perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que sigamos sus pasos con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Fijaros que en el capítulo 1 del libro de Hechos y el versículo 14, ¿cómo sucedió este avivamiento? Empezó todo con la oración. Todos, dice el versículo 14 del capítulo 1, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hubo un evangelista del siglo pasado que decía que el hombre que puede hacer que los creyentes oren bajo la dirección de Dios marcará el comienzo del avivamiento, y del avivamiento más grande que el mundo jamás haya conocido. Versículo 14 lo dice: todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. La predicación de Pedro produjo 3.000 conversos ese día. Oración y ruego, dice el versículo. Habla de una oración ferviente, hecha con entusiasmo, con celo ardiente por las cosas espirituales y unánimes, en una sola alma, una oración unida de todos juntos. Perseveraban, dice, habla de la oración perseverante, que es una oración profunda, hecha con fe. La perseverancia cristiana se concibe como una lucha interior que tiene el creyente para no pecar. En el capítulo 2 y versículo 4 decía que estaban todos juntos, eran iglesia. Y nos podíamos preguntar si nosotros somos iglesia, si nos consideramos un ladrillo de la iglesia de Cristo, o calentamos solamente banco, o salimos de aquí diciendo: ya he cumplido hoy con todo el concepto que tengo como cristiano
de venir a la iglesia los domingos. Pero he de deciros que lo que la iglesia necesita no es ocupar una silla, sino personas a quien el Espíritu Santo puede usar. El Espíritu Santo no fluye a través de los bancos de iglesia ni de las sillas, sino a través de las personas. El Espíritu Santo no desciende sobre el inmobiliario de una iglesia, sino sobre los que componen la iglesia. Él no unge muebles, unge seres vivos. Seamos nosotros también, como aquellos primeros cristianos, unánimes en Cristo. Atesoremos en nuestro corazón a nuestro Señor, hablando de Él allí donde estemos, tratando de plantar nuevas iglesias, como estamos queriendo hacer en esta iglesia, tratando de poner sitios donde se pueda escuchar el Evangelio, donde acudan personas que quieran oír la palabra de Dios, y darnos de evangelizar siempre allí donde estemos. Todo ello basado en nuestra vida cristiana, nuestra vida de doctrinas bíblicas, persiguiendo la meta que nos marcó el Señor. Dice en el capítulo 2 y versículo 24 que levantándose Pedro empezó a predicar. Alguien dijo que durante un verdadero avivamiento, miles de personas perdidas repentinamente son arrastradas al reino de Dios. Y Juan Wesley, que fue un puritano, decía: denme 100 predicadores que teman al pecado, que sean temerosos de Dios. No me importa si son clérigos o laicos, no importa lo que sea, sino que sean y sientan el temor de Dios, ya sea el que predique o el que escuche, porque ellos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos. El poder de Dios se manifiesta cuando evangelizamos con fe. Ese mismo poder del Espíritu Santo está a nuestra disposición hoy para hacernos testigos más eficaces de Cristo. Cuanto mejor comprendamos la obra de Pentecostés, mejor podemos relacionarnos con el Espíritu Santo. Podemos experimentar lo que es el poder del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu es glorificar a Cristo en la vida y testimonio del creyente. Allí así lo dice el Evangelio de Juan. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En el capítulo 2, versículo 37, dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se les conmovió el alma profundamente. Fueron convencidos de su pecado y les removió la conciencia, por lo cual preguntaron con ansias qué debían hacer. La convicción de pecado es una emoción del corazón, en la que una persona lamenta haber defraudado a Dios. Es un sentimiento que necesita más, cada día más, del Señor y de su justicia perfecta. Y Pedro les contestó que deberían arrepentirse, cambiar completamente su manera de pensar acerca de Jesús, cambiar de actitud hacia Él, también bautizarse en el nombre de nuestro Señor. Es cuando ellos manifestaron que su voluntad
había sido poderosamente tocada con la predicación, hasta el punto que se dirigen confiadamente e incluso de una manera afectuosa a todos los apóstoles en busca de consejo. Estaban deseosos de hacer todo lo que el deber y la voluntad de Dios exigen. Y al dirigirse así tanto a Pedro, a los apóstoles, como a los demás hermanos que estaban allí pidiendo consejo con la máxima franqueza y con la buena voluntad y confianza que ellos transmitían, estaban dando pruebas de que no solo estaban profundamente preocupados, sino también que la fe estaba brotando en sus corazones para ser salvos. Confían que aún no era tarde, que Dios les perdonaría todavía y les guiaría por el camino recto. En el capítulo 2 y versículo 38, Pedro les da la respuesta diciéndole: arrepentíos. Está dando las instrucciones que ellos buscan, porque sin verdadero arrepentimiento no hay fe, y sin confiar en nuestra vida, en el amado Hijo de Dios, Jesucristo, no habrá perdón en nosotros. Debemos poner nuestra fe en nuestro Señor. Y el primer acto para seguir a Jesús es arrepentirse y después ser bautizado en la fe de Cristo. Cualquier persona que crea en nuestro Señor Jesucristo creerá y se bautizará. Y aquí el apóstol promete a los que se arrepienten y reciben el bautismo dos cosas. Una es la remisión de pecados y la segunda el don del Espíritu Santo. Y el propósito de estas observaciones era animarles a todos los que estaban allí presentes que si ponían la fe en nuestro Señor eran salvos, que aceptaran la gracia ofrecida apartándose de la perversa generación que les rodeaba. Así evitarían toda participación de la culpa del pecado, que es la ruina que esto supone. Un hombre es perdonado una vez y para siempre por todas, cuando recibe a nuestro Señor como Salvador. Y cuando recibe a nuestro Señor, tiene que darle un giro a su vida, cambiando totalmente como era antes. Porque el creyente que ha puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, ya no eres tú, es Cristo quien vive en ti. La única condición para ser perdonado es arrepentirse y venir con fe a la cruz dignamente. Versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. De hecho, no creas que la bendición que se dice aquí no es solo para ti. El versículo 39 lo dice claramente, que es para las generaciones que vienen después de ti también, y las que vendrán, los que están lejos, dice, los que vendrán a Cristo. Quizá los que están lejos en aquella época eran los judíos de la dispersión, pero proféticamente hablaba también de los gentiles. Y esto no es una genética. El hecho de que un cristiano tenga hijos no garantiza que sus hijos se salven.
Por eso Pedro hace hincapié diciendo, porque la promesa es para vosotros y también para vuestros hijos y para los que están lejos, si tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese punto definitivo que añade es lo importante para todo aquel a quien el Señor nuestro Dios llamare. La persona que viene a Cristo es aquella a quien Dios llama. Y es una persona que experimenta la iniciativa divina de beber del agua viva. Ríos de agua viva, habla Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Isaías 55 se muestra la misericordia gratuita de Dios diciendo, a todos los sedientos, venid a las aguas. Para todos los que se encontraban lejos, dice el versículo. Los judíos de la dispersión y proféticamente, como he dicho anteriormente, para nosotros, los gentiles. Qué preciosa y bendita promesa que nos ha hecho el Señor, no siendo pueblo de Dios, hacernos hijos suyos y ser pueblo de Dios. Sobre todo, cualquiera que se encuentre lejos de Dios, sin importar cuán lejos esté, para ellos también es esta promesa, si creen en nuestro Señor. Todo aquel a quien Dios llama por medio de Cristo recibe las dos promesas de las que hemos hablado antes: el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y sabemos los cristianos que las promesas de Dios siempre se cumplen y siempre son ciertas. La respuesta al llamado de Dios es la oración. Siempre hacemos hincapié. Aquí Olmen lo ha dicho también. Es necesaria la oración. Preguntarnos cada día cómo es mi vida de oración. En Santiago, en la carta de Santiago dice, ¿esté alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fijaros bien, en la vida real, en el matrimonio, ¿cómo puede funcionar un matrimonio si no se comunica? ¿Cómo podemos nosotros tener una vida plena en Cristo si no nos comunicamos con Dios? Esto sea quizá las dos debilidades más grandes de la Iglesia: la oración y la alabanza. Y tiene sus raíces para que sean debilidades en la falta de sensibilidad que muchas veces tenemos las personas. Hay muchas razones para hacer oración y muchas razones para alabar a Dios. El sufrimiento, las pruebas, deberían traer consigo la oración. Y las oraciones contestadas deberían traer consigo la alabanza a Dios. Por eso Santiago, en su carta, en el capítulo 5, enfatiza estos dos puntos. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está sufriendo maltrato? Haga oración. ¿Cuánta necesidad tenemos de la oración? Tenemos necesidad de la oración para ser librados del mal. Cuando Jesús anunció a Pedro su negación, le dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
Y la figura que utiliza aquí nuestro Señor, el zarandear al trigo, es una metáfora bien traída que debió ser comprendida muy bien por los allí presentes. Porque el zarandeo del trigo se hace con el propósito de limpiar la paja librándola de sustancias extrañas. Y muchas veces Satanás a los creyentes los zarandea por medio de la tentación para poder eliminarnos del trigo de nuestro Señor. Pero tenemos que estar firmes en la fe. El Señor da vida. El Señor, dice el versículo 47 del capítulo 2, al final, el Señor añadía día a día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor cuida de su rebaño. Y también dijo, edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Atesoremos juntos, como Iglesia que somos, para difundir la pasión por Jesucristo. Y algún día, quizá, podamos oír la frase de alguien que clame: ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí que es obra del Espíritu Santo, pero deberíamos caer de bruces, arrodillados ante la cruz, pidiéndole al Señor cada día por esto. Voy a concluir, hermanos. Aquel día de Pentecostés, Dios visitó a la Iglesia y resultó ser una Iglesia cambiada, una Iglesia que salió al mundo después del acontecimiento. Cambiaron al mundo. Hoy, 2000 años después, somos frutos de aquel pequeño grupo. Salgamos nosotros también al mundo perdido de ahí fuera y propaguemos la palabra de Dios. Seamos como los apóstoles, seamos valientes, oremos juntos para que Dios haga algo grande en esta Iglesia, que haga en la zona un auténtico avivamiento. Llevemos la palabra de Dios a todos los rincones. Ya lo dice la Biblia en Romanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos en los que ponen la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu de Dios profundice en nuestro amor por nuestro Salvador, mientras busquemos entender y aplicar el mensaje de Hechos de esta mañana a nuestra vida. Que tengamos unos corazones que estén cautivados por nuestro Rey de Reyes. Amén.